Hacienda envió al Congreso el proyecto de ley que reajusta el salario mínimo legal con un nulo incremento para el periodo septiembre 2020, igual mes del año 2021. De esta manera no habría reajuste y el sueldo básico se mantendría en 320.500 pesos. Los argumentos de Hacienda fueron la nula inflación acumulada desde marzo a la fecha y, por supuesto, el retroceso de la actividad económica producto de la pandemia. Vamos a conversar de este tema con uno de los integrantes de la Comisión de Trabajo de la Cámara, el diputado Eduardo Durán. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo está, Gabriela? Un gusto de saludarle. Gracias también por este contacto y a través suyo un saludo a toda la gente y amigos que están viendo este programa. Gracias, diputado. Diputado, ¿era esperable un reajuste o un cero reajuste de estas características, considerando el momento por el que atraviesa no solo nuestro país, sino el mundo entero, ¿no? Bueno, como usted dice, esperable o no, era evidente que en las condiciones en que nos encontramos como país, pretender o aspirar a un incremento sustancial del ingreso mínimo mensual era una utopía. Estamos viviendo tiempos complejos, no solamente en Chile, sino que en el mundo entero. Por lo tanto, hay que ser realistas también, tener en cuenta el momento en el que vive nuestro país, la situación del empleo, el crecimiento económico, lo que de alguna manera frena alguna posibilidad de tener un aumento importante del salario mínimo. Diputado, pero que sea cero. ¿Cómo puede ser interpretado, no? Desde la CUT se dice que los trabajadores son los que están haciendo un mayor esfuerzo y que quizás llegó el tiempo de que empresarios también puedan hacer un esfuerzo en estos momentos de crisis. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que en este tiempo, como usted lo dice, todos tienen que hacer un esfuerzo. Trabajadores, empresarios, el Estado también a través del gobierno, y eso es lo que se ha hecho, poco a poco. Nada más que la situación que vive Chile en este contexto de pandemia hace que, si bien es cierto, pareciera una burla, una risa de un crecimiento de un 0% del ingreso mínimo mensual, en las negociaciones esperamos que esto pueda relajarse, pero tampoco llegar a los niveles que pide la CUT. Tenemos que llegar a un justo medio que nos permita un tránsito normal y tranquilo en este tipo de situaciones. O sea, usted, diputado Durán, tampoco estaría de acuerdo con que el reajuste fuera de un 0%, sino que esperaría a un poquito más. Sin duda, sin duda. Yo creo que estas son negociaciones donde cada uno pone su punto inicial para llegar después de las conversaciones tratativas a un aumento que esperamos que pueda darse. Pero también tenemos que considerar que en el escenario en que se encuentra nuestro país, con una caída récord del crecimiento económico del 14%, cosa que no se ve desde la crisis económica del 82. Hemos perdido 1.700.000 puestos de trabajo. Y también hay que considerar que las personas que ganan el ingreso mínimo mensual, alrededor de los 320.000 pesos, son principalmente gente que trabaja en la pequeña y en la mediana empresa, no en la gran empresa como podría pensarse, ni tampoco en el sector público. Entonces, en ese sentido, los que harán su mayor esfuerzo siempre en estas situaciones son los pequeños y medianos empresarios que hoy día están siendo muy golpeados. Claro, pequeños y medianos empresarios que en muchas ocasiones incluso se han tenido que someter a la ley de protección al empleo para que sus trabajadores sigan dependiendo laboralmente de ello, pero recibiendo salarios con el seguro de desempleo. Eso ya se extendió, ¿no, diputado? Ya se aprobó en el Congreso la extensión de estos empleos no los empleos de emergencia, de extender no los seguros de cesantía hasta, entiendo, octubre en un primer momento y después hasta febrero. Entiendo yo también de la misma situación. Aquí tenemos que pensar que la pandemia no duró hasta junio, no duró hasta agosto, se va a prolongar por un tiempo más adelante, considerando también que hoy en día recién las comunas están pasando desde la fase 1 a la 2, otras desde las 2 a la 3, y veremos realmente si hay un rebrote o no de los contagios, lo que se traducirá en la posibilidad de abrir las empresas, abrir el comercio y que la gente en definitiva pueda volver a trabajar. Por lo tanto, no sabemos en definitiva cuál será el horizonte en que el Estado y el gobierno tendrá que mantener este tipo de ayudas.
Mm. Claro, usted mencionaba a los emprendedores, diputados, quizás pequeños y medianos empresarios que se han visto súper afectados por la crisis económica. Muchos se acogieron a la ley de protección al empleo, otros tuvieron que cerrar directamente. ¿Es ahí entonces usted donde cree que se podría producir el mayor problema con un incremento mayor del salario mínimo? Así es, sobre todo en los pequeños y medianos empresarios que concentran el 40% de la gente que gana el sueldo mínimo. Si esto no afecta a la gente que tiene mayores sueldos, estamos hablando del segmento de personas que se mueven entre 0,9 y 1,2 veces el sueldo mínimo. Ahí así que les afectaría, ¿ya? Y ellos son los que esperarían a lo mejor la posibilidad de un incremento. Sin embargo, esas personas trabajan mayoritariamente en la pequeña y mediana empresa que hoy día no está trabajando, que hoy día está quebrada y que está funcionando a partir de los seguros de cesantía y los beneficios que ha otorgado el Estado. Diputado Durán, en cuanto a el monto, la CUT dice que ojalá se pudiera llegar a un incremento de hasta los 400.000 pesos y estamos actualmente en 320.500. ¿Cuál cree usted que pudiese ser una cifra adecuada para este momento? ¿Cuánto cree usted que pudiese ser el incremento pensando que el gobierno propuso cero? Mire, ¿quién de nosotros, Gabriela, podría oponerse o no querer que la gente hoy día en Chile tenga buenos sueldos, buenos trabajos? ¿Ya? ¿Y por qué no que el sueldo mínimo estuviera en niveles de 350.000, 70.000 o 400.000 pesos? Sería algo, pero magnífico. Pero las condiciones no están para eso, lamentablemente. La realidad del empleo en Chile, la informalidad, el tema económico que estamos viviendo hoy día en medio de la pandemia, hacen que esto sea una utopía, ¿cierto? Una realidad no alcanzable. Hay un dicho que decimos, si soñamos, pidamos lo imposible, ¿cierto? Lamentablemente, en las condiciones que está el país hoy día, eso es imposible. Pero tampoco yo esperaría, como lo hizo el gobierno, de proponer un aumento de 0 pesos. Podríamos llegar a un justo medio, ya de alrededor de 340.000 pesos, posiblemente 330.000, 40.000 pesos, que le signifique un pequeño aumento en este sentido, pero no los niveles que está proponiendo la CUT. Consideremos también que en el último tiempo y el último aumento del sueldo mínimo fue aproximadamente 20.000 pesos, el mayor en muchos años y en varios gobiernos. Por lo tanto, también tenemos que ser conscientes de la realidad nacional, como lo mencioné anteriormente. Diputado Durán, en cuanto a las posibilidades que se puedan dar en medio de esta negociación, se habla, por ejemplo, de evaluar ciertos mecanismos alternativos para aliviar la carga que significaría un reajuste en la pequeña y mediana empresa. ¿Usted cree que pueden haber una especie de alternativa especial para las pymes? Para que de alguna manera puedan reajustar, pero no se vean tan afectados. ¿Usted cree que puede existir algo así? Bueno, si el gobierno propone algún tipo de política pública en este sentido, sería bueno estudiarlo, considerarlo, de tal manera que los trabajadores no se vean tan afectados. Hay que también pensar que este último tiempo ha sido de reformas importantes en este sentido, lo que se está tramitando a través de la transformación de lo que es la ley de pensiones en nuestro país, asignaría un cargo adicional al empleador de un 6% en las cotizaciones de los trabajadores, y todo eso va encareciendo el costo de la mano de obra. Por lo tanto, justo hoy día, en la situación en la que estamos, por eso veo de alguna forma muy difícil considerar la propuesta de la CUT de un aumento tan sustancial en el ingreso mínimo. Claro, ellos lo igualan de alguna manera al ingreso familiar de emergencia que se ha estado entregando en este último tiempo, esto de 100.000 pesos por persona, ¿no? Llegando a los 400 por familia y disminuyendo en caso de que sea más integrante. Bueno, y además de eso también hay que considerar, Gabriela, que por primera vez en este debate del salario mínimo existe lo que conocemos como el ingreso mínimo garantizado, que es un subsidio estatal que incrementa el ingreso bruto de los trabajadores que ganan el salario mínimo y que fue tramitado en el Congreso en marzo de este año, ¿ya? Y sabemos todos que gracias a este ingreso mínimo garantizado, una persona que gana un sueldo mínimo de 320.500 pesos, con este aporte estatal,
ese sueldo se transforma en 300, casi 370.000 pesos. Por lo tanto, hay varias opciones que en el último tiempo se han implementado para mejorar lo que es el ingreso mínimo y por lo tanto, una vez más, llamo a la cordura, a ser realista y actuar con un sentido de prudencia. Ayer se dieron a conocer las cifras del IMASEC, diputado Durán, que no fueron negativas, pero no fueron tan negativas como se esperaban. De hecho, el ministro Briones dijo, ¿no? Es malo, pero no tan malo, ¿no? En cuanto al crecimiento negativo que tuvimos para el mes de julio. ¿Usted cree que esa buena noticia que tuvimos ayer pudiese influir en que finalmente se haga un esfuerzo adicional de este 0% en el reajuste del salario mínimo? Bueno, tenemos que considerar también que ese aumento en el IMASEC es producto de alguna forma de la aprobación también del proyecto del 10% del retiro de la AFP, Que que generó vino a movilidad en el relajar. consumo, sí, claro. Así es, pues eso activó el consumo, ya vemos que eso fue un gran alivio para la gente, lo haya ocupado lo que lo haya ocupado, pero de alguna forma reactivó la economía, ya. Y ese es un punto importante que hay que considerar. Después de todo lo que lo criticaron, diputado, por estar a favor del Así es, pues. 10%. Pero mire, yo quiero decirle algo, Gabriela. Antes del estallido social, y cuando se promovió y se estaba estudiando el proyecto de reforma a las pensiones, yo propuse dentro de mi bancada que las personas con enfermedades terminales pudieran recibir en forma anticipada ese dinero por el periodo que le queda de vida, por esperanza de vida, 1 o 2 años posiblemente. Y desde ese momento yo dije, bueno, ¿y por qué no en condiciones excepcionales? Cuando hay gente que está colgando del último hilito, no puede hacer uso de un porcentaje mínimo por una sola vez en la vida del fondo de pensiones. Bueno, llegó el estallido social, llegó la pandemia y cuando se presentó este proyecto no dudé en ponerme al pie del cañón y apoyarlo a pesar de las críticas, a pesar de la incomprensión de haber sido tintado de populista, incluso desde mi mismo gobierno, pero no importa. Aprobamos el 10% y la gente está contenta, está feliz y fue un alivio a la economía. No, Y pero si no se ahora, derrumbó el sistema financiero como muchos lo presagiaban. pero si ahora hasta los ministros dicen que fue un buen mecanismo, hasta las FP parecen estar contentas con la Ahora están situación. todos de acuerdo, pues. Oiga, y esto que se presentaron proyectos para sacar nuevamente un 10%. ¿Usted cree que eso no hubo mucha agua en la piscina, se presentó, se habló al respecto, pero qué piensa de eso? Yo creo que hay sectores de nuestro Congreso y de la política en general que buscan de alguna forma terminar con el sistema de capitalización individual e instalar un sistema de reparto. Y yo creo que se disfraza muchas veces con que es necesario un nuevo retiro, ya con ir socavando el sistema de capitalización individual que funciona en nuestro país. Yo creo que como están las situaciones dadas, no es viable un nuevo retiro del 10% de las pensiones, fue en un momento especial, puntual, pero no puede transformarse en un cajero automático este mecanismo para que la gente pueda retirar dinero. Esa es plata para su futura pensión. Diputado Durán, finalmente, ¿cómo ve usted al Ministerio de Hacienda a la hora de meterse un poquito más adentro la mano al bolsillo y aumentar este 0% de reajuste? Yo creo que al final vamos a llegar a un intermedio, ya que no va a ser el 0%, ni tampoco un sueldo mínimo de 400.000 pesos, porque el fin del Ministerio de Hacienda es mantener, ¿cierto?, la estabilidad del sistema económico, y también hay que considerar que los sueldos o la gente que gana el sueldo mínimo tampoco trabaja en el aparato estatal, no son sueldos que paga el Estado. Por lo tanto, es un tema de conciencia, de responsabilidad fiscal, ¿ya? Pero yo creo que al final de todo este proceso vamos a llegar a un justo medio que nos deje medianamente tranquilo a todos, pero considerando, Gabriela, la situación que vive el país en la actualidad. Muy bien, pues diputado Durán, le agradecemos enormemente por el contacto, por hablar de estos temas tan importantes para todos los chilenos y estaremos atentos entonces al trámite que se haga en la Comisión de Trabajo. Me decía usted que ya comenzaron con audiencias para escuchar a distintos representantes de organizaciones laborales frente a este tema, ¿no? Así es, hemos estado escuchando a organizaciones laborales, a sindicatos, a las centrales de trabajadores, esperamos también escuchar a las contrapartes, me refiero a emprendedores, pequeña y mediana empresa, de tal manera hacernos un panorama, académicos también, organismos que muchas veces opinan en estos temas,
para tener una visión y votar, en definitiva, lo que esperamos sea mejor para nuestros trabajadores. Muy bien, pues diputado Eduardo Durán, le agradecemos por el contacto, que esté muy bien, que tenga buen día. Muchas gracias, Gabriela, por este contacto. A través suyo, un saludo cariñoso y afectuoso a todos los televidentes. Gracias, diputado. Era el diputado Gracias. Eduardo Durán, integrante de la Comisión de Trabajo, hablando sobre la propuesta de reajuste de salario mínimo por parte del Ministerio de Hacienda.